Bien, entonces estamos avanzando toda esta parte. Vamos avanzando ahí todo esto de la tradición. Pues vamos a hablar un poco, hacer algunas precisiones que pasamos tan rápido en la clase anterior en relación a el arbitraje. Es importante resaltar el arbitraje porque nos va a permitir tener en cuenta algunas estrategias si somos entidad o algunas estrategias si somos proveedores, ¿no? Dependiendo en qué lado estoy, ¿no? Bueno, en las clases de arbitraje, en nuestro país, las clases de arbitraje son aquellos arbitrajes que pueden ser unipersonales o pueden ser arbitrajes colegiados, ¿no? Tribunal arbitral o árbitro único, ¿no? A eso se está refiriendo cuando es unipersonal, un solo árbitro, entonces estamos hablando de árbitro único, lleva a cabo toda la controversia, la resuelve solamente un solo árbitro, pero cuando es colegiado es necesario que se instale un tribunal arbitral que va a estar compuesto por 3 personas, ¿no? Luego viene, en el caso del arbitraje, también puede ser que este arbitraje sea en relación al ámbito territorial de su competencia, que este sea de carácter nacional, pero también puede ser el arbitraje de carácter internacional. Por ejemplo, y en tema de contrataciones. Por ejemplo, cuando se resolvió el contrato, por ejemplo, en La Libertad, en relación al proyecto especial Chaimochic, se inició de acuerdo a la cláusula del convenio arbitral. Como en la cláusula del convenio arbitral no se había precisado qué nacionalidad se va, por qué nacionalidad debe estar el, el tribunal arbitral como domicilio. Entonces fue una cláusula muy abierta. Entonces la parte contratista llevó en este caso al proyecto especial, a un arbitraje de carácter internacional, ¿no? Lo sometió ante CIADI y entonces su competencia es de carácter internacional. No lo sometió a ningún centro de arbitraje institucional de nuestro país, ¿no? ¿Y por qué? Porque el arbitraje permite que sea nacional o que sea internacional, ¿no? En este caso, por ejemplo, del proyecto especial, eh, actúan como partes el proyecto y la otra parte era un contratista que tenía un domicilio internacional, ¿no? Pero independientemente de que tenga el domicilio internacional, pues aquí lo importante es que la cláusula esté bien precisa. Si la cláusula tiene ambigüedades o no está muy clara en su redacción, por lo tanto puede permitir que el arbitraje sea de carácter internacional y le da esa facultad, esa holgura a las partes a que puedan acudir a un centro arbitral internacional, ¿no? Y no podríamos alegar incompetencia porque el convenio arbitral no, o la cláusula arbitral donde contiene el convenio arbitral, pues no está establecida de manera muy clara, muy precisa. Y al no estar establecida, permite que cualquiera de las partes sometan un arbitraje en el escenario internacional, ¿no? Entonces tenemos ahí, esos son ejemplos que a veces se dan cuando no se define de manera muy clara el convenio arbitral que está contenida en la cláusula del contrato, ¿no? Entonces, estos arbitrajes nacionales se debe entender por arbitraje nacional todas aquellas controversias que son sometidas a un arbitraje dentro del territorio nacional, ¿no? Y por lo tanto, claro que significa que estas controversias, ¿dónde van a surgir? Tienen que surgir aquí en el territorio nacional para que el arbitraje sea decidido en el territorio nacional, pero puede dar también el escenario internacional que comprende que una solución de conflictos puede que se exceda del ámbito nacional.
sea porque las partes, en el caso de bienes o derechos, motivo de la controversia, tenga una residencia o una ubicación en el extranjero, ¿no? Se puede dar. Ok. Tenemos arbitrajes entre los privados y arbitrajes entre el Estado y los privados, ¿no? De acuerdo a la ley de arbitraje, la ley de arbitraje regula aquel arbitraje que se da generalmente en el ámbito privado, ¿no? Pero tenemos que, de acuerdo a la ley 30225 y su reglamento, que viene a ser la ley de contrataciones, su reglamento establecen que aquellas controversias que se den dentro de la ejecución contractual pueden ser sometidas a arbitraje, ¿no? Y si es así, nos remite, por lo tanto, a la ley de arbitraje. Esta ley de arbitraje es aquella que lo vamos a tener que aplicar cuando los árbitros tengamos una controversia en nuestras manos y actuemos bien como tribunal arbitral o bien como árbitro único, donde tendremos que tener en cuenta en el tema procesal la ley de arbitraje, ¿no? Para el tema de plazos de caducidad a la hora de inicio, tendremos que tener en cuenta los plazos establecidos en la ley de contratación y su reglamento. Y para el tema de las controversias mismas, tendríamos que aplicar la ley de contrataciones de acuerdo a la pirámide que es la que les estaba indicando anteriormente, ¿no? De acuerdo a este marco normativo que nosotros tendríamos que resolver en esa orden de prelación, ¿no? Dicho eso, entonces nos interesa a nosotros tener que hacer un símil, un cuadro comparativo para poder ver cuáles son las diferencias que se dan cuando se habla de un arbitraje privado y cuáles son las diferencias que cuando se habla de un arbitraje entre una entidad y un privado, ¿no? Entonces tenemos que el arbitraje entre privados van a ser aquellos mecanismos voluntarios, ¿no? Es aquel arbitraje que pues es de derecho o puede ser de conciencia, ¿no? Y que tenga incidencia en el patrimonio privado, ¿no? Cuando hablamos del arbitraje privado. Y hay intereses ahí de carácter particular entre las partes. Cada uno tiene su propio interés, cada uno de los privados, ¿no? Y se rigen lógicamente por normas de derecho privado, ¿no? Y ahí tenemos la especialización no obligatoria, ¿no? Esta especialización no obligatoria se entiende en el sentido de que como no se manejan normas basadas en el principio de legalidad del sector público, entonces no se requiere un grado de especialización que sea de carácter obligatorio, ¿no? Porque no se está manejando fondos públicos, ¿no? Salvo que las instituciones arbitrales a veces, por temas de institucionalidad, ellos sí piden alguna especialización en el sector privado, si eres de carácter árbitro con conocimiento en derecho comercial, en derecho societario, ¿no? En derecho tributario, piden ciertas especializaciones, pero no son rigurosas en cuanto a la formalidad. Basta que se acredite con el certificado, nada más, ¿no? No hay un examen previo, como sí hay en el RNA-OCE, que tenemos que además de hacer acreditar las especializaciones, también hay que acreditar la experiencia, ¿no? Y luego que tengamos estas dos acreditaciones, vamos a tener que postular. Si pasamos el examen, y cumplimos la nota mínima que debemos sacarnos, entonces podemos luego incorporarnos a la nómina, pero si no, no podríamos hacerlo, ¿no? Entonces no basta solo las certificaciones, ¿no? Luego, el carácter de confidencialidad. Este carácter de confidencialidad se entiende que como es de ámbito privado, los temas que se ventilan son de interés de los dos partes que se están resolviendo un problema de carácter privado. Por lo tanto, los privados no van a ventilar sus cosas privadas en ámbito público.
porque puede ser un tema de un patrimonio privado, de derechos de carácter privado, no tendría por qué, ¿no? En cambio, esto en contraposición al arbitraje entre una entidad y un privado cambia el escenario, ¿no? Cambia el escenario en sentido de que uno, este mecanismo del arbitraje, de acuerdo a la 30225, es obligatorio, ¿no? Habíamos dicho que la conciliación, de acuerdo a la norma de contrataciones, es facultativa, ¿no? La conciliación es facultativo de tal manera que si es que previo cumplimiento de algunas formalidades, que ya hemos hablado de la conciliación, como es, por ejemplo, el informe costo-beneficio, ¿no? Más la resolución autoritativa que tiene la propuesta que lleva el procurador, de acuerdo a eso, pues si conviene o no conciliar, ¿no? Y si no, diremos que no se concilia, ¿no? Y no nos obligan, porque la norma misma indica que es de carácter facultativa, teniendo en cuenta este informe costo-beneficio, ¿no? Por ese lado. Y los mecanismos, por lo tanto, para el arbitraje, sí debemos utilizar este mecanismo de carácter obligatorio. No podemos decir que no vamos a recurrir al arbitraje. Tenemos que recurrir al arbitraje, bien si nos corresponde a nosotros iniciar el arbitraje como entidad pública o si nos corresponde iniciar el arbitraje como contratista, ¿no? Dependiendo de cada situación concreta. Pero lo importante es que tenemos que tener en cuenta aquí que es un mecanismo de carácter obligatorio, ¿no? Es un arbitraje de derecho porque lo que se va a cuestionar son controversias dentro del marco normativo de la norma de contratación y su reglamento, controversias que se han suscitado durante la ejecución contractual, ¿no? Tiene incidencia este arbitraje sobre los fondos públicos, ¿no? Claro que tiene incidencia porque todo lo que se ventile en ellos puede ser una controversia ligada a adicionales, puede ser una controversia ligado a vicios ocultos, más también puede ser una controversia ligada a valorizaciones, ¿no? Sea cual sea la controversia, va a tener incidencia en los fondos de esa entidad, que vienen a ser fondos públicos. Si le reconocen las valorizaciones, entonces significa que si le reconocen es un tema cuantificable económicamente, significa que va a tener que la entidad desembolsar la cantidad de dinero que indiquen, ¿no? Si en este proceso arbitral, ¿no? Por eso que la incidencia, sí, de una manera u otra, va a incidir en los fondos públicos. Se cautela a través del arbitraje el interés público, ¿no? Que no debemos olvidar nosotros del interés público. ¿Y por qué no debemos olvidar nosotros el interés público? Porque el interés público, aquí debemos recordar que todas las entidades del Estado, ¿no? A través de este proceso de contrataciones del Estado, lo que busca es que eh, estas entidades del Estado satisfacer el interés público. ¿Y cómo lo satisface el interés público? Lo satisface el interés público porque necesita adquirir bienes, servicios o ejecutar una obra, ¿no? Y lo va a hacer a través de un procedimiento de contratación pública. Para eso utiliza el procedimiento de contratación pública para ubicar al contratista que va a poder cumplir con entregar el bien, dar el servicio o ejecutar la obra. Si esta obra se queda inconcluso, no habríamos cumplido con el interés público, que dentro de la norma de contrataciones no lo habla específicamente como interés público, pero le habla como fin público. El fin público es lo mismo que habláramos del interés público, ¿no? Porque lo que se quiere es resolver la situación de un determinado ámbito territorial que va a beneficiar a los ciudadanos, ¿no? Puede ser en mejor incidencia y mejores condiciones de vida. Vamos a arreglar, por ejemplo, el sistema de saneamiento. Si vamos a arreglar una obra si vamos a construir
vamos a realizar un saneamiento, eh, entonces con eso vamos a mejorar sus condiciones de vida. Si vamos a realizar un proyecto de electrificación, si vamos a mejorar un colegio, ¿no? O construir un colegio, dependiendo si es mejora o si es construcción. Bien, también tenemos que tener en cuenta cuáles son las normas especiales de derecho público, ¿no? ¿Cuáles son estas normas especiales de derecho público que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ya habíamos indicado nosotros que para un proceso arbitral, los árbitros tienen que tener en cuenta esa pirámide que les mostré de jerarquía normativa para poder nosotros resolver los casos que se sometan ante el tribunal. ¿Y por qué era importante resaltarlo? Porque cuando recién comenzamos con el tema del arbitraje, hubieron muchos árbitros que vinieran del sector privado, con su concepción bajo el sector privado y que no tenían ni siquiera grados de especializaciones. Ya después se les exigió las especializaciones para que ellos vayan entendiendo la concepción normativa del derecho público, ¿no? Y entonces, en base a estas especializaciones, ellos fueron dando una mirada a cómo se aplica en derecho público y que no es tan igual como aplicar en el derecho privado, ¿no? Por eso se fue importante incorporar la especialización, que ésta sea de carácter obligatorio, para que ellos conozcan cómo funciona el derecho público, cuál es la jerarquía normativa dentro del derecho público, para a partir de ahí, cuando agotamos toda esta jerarquía normativa y podemos recién recurrir al derecho privado, ¿no? Y eso con el tiempo ha funcionado y ha servido que estamos ahí. Claro que hay resistencia aún así, pero ahí estamos, ¿no? La transparencia. Aquí, a lo contrario de hablar de la confidencialidad, aquí estamos hablando de la transparencia. ¿Y por qué estamos hablando de transparencia? Porque lo que se está discutiendo en un arbitraje no es problemas de carácter privado de las partes, no es un tema de patrimonio privado. En arbitraje público es las controversias tienen que tener incidencia o inciden de una manera u otra en los fondos públicos. Y si inciden en los fondos públicos, entonces hay que transparentar, ¿no? Hay que transparentar las actuaciones arbitrales que se desarrollan dentro del procedimiento arbitral, ¿no? Y aquí incluso cuando recién se dijo que se guía por el principio de transparencia, también cierto sector de árbitros pusieron el grito en el cielo. ¿Por qué? Por la formación que ellos traían, ¿no? Porque en la formación que ellos traían, el arbitraje no es público, el arbitraje es privado, el arbitraje se rige por la confidencialidad. Sí, pero aquí teníamos una peculiaridad, ¿no? Una peculiaridad que estábamos discutiendo controversias que incidían en el fondo público. Y si estamos discutiendo incidencias que inciden en los fondos públicos, entonces necesitamos transparentar, ¿no? Y eso quedó tal cual, como el principio de transparencia dentro del proceso de arbitraje. Por eso que ustedes van a ver que los laudos arbitrales están publicados en el SEACE, ¿no? Más que en el SEACE, en el OCE, están publicados en la dirección un banco de laudos arbitrales, ¿no? No exactamente en el SEACE, pero dentro del OCE están el banco de laudos arbitrales, ¿no? También vamos a encontrar ahí que las actuaciones del proceso arbitral también se van a registrar, ¿no? Se van a registrar algunas actuaciones, no todas, pero sí se van a registrar algunas, ¿no? Que están por la norma eh, dispuestas de esa manera como un cumplimiento obligatorio que tiene que realizar, en este caso, si es el árbitro único, será él quien lo registre. Si es el presidente del tribunal arbitral, él tendrá que registrarlo, ¿no? Ok. Luego hablábamos del principio de competencia de la competencia, ¿no? Este principio de competencia de la competencia eh, tiene o recobra importancia este principio porque el tribunal arbitral va a ser el único competente
para decidir sobre su propia competencia, ¿no? Incluso sobre las excepciones o algunas objeciones que realicen las partes en relación al arbitraje, ¿no? Por ejemplo, que se considere que hay nulidad en el laudo arbitral o que el laudo arbitral es anulable o que este laudo sea inválido o sea ineficaz, ¿no? O también puede haberse controversias en relación al mismo convenio arbitral, ¿no? Estas objeciones que se hagan al convenio arbitral en relación a inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez, ineficacia de la cláusula del convenio arbitral, o también puede ser que no se haya pactado nada en relación al arbitraje, ¿no? ¿Y quién le corresponde resolver esta parte preliminar, ¿no? Esta parte preliminar que no están tocando todavía de la controversia en sí, están discutiendo todavía el tema de factores ligados al convenio arbitral, ¿no? Para después ir a resolver la materia controvertida o cualquier otra posición sobre el fondo de la controversia, ¿no? Entonces, para poder entrar a desarrollar el fondo de la controversia o la materia controvertida, primero tenemos que ver qué hay previamente. Lo previamente pueden ver cuestionamiento de las partes en relación a la cláusula arbitral, ¿no? Si resolvemos esta primera parte de la cláusula arbitral, entonces podemos ver si pasamos o no al fondo de la controversia. Pero si nos quedamos en la parte preliminar nada más, entonces ya no vamos a entrar al fondo de la controversia, ¿no? ¿Para qué vamos a ir al fondo si lo primero es lo que debemos resolver? Debemos resolver, por lo tanto, cuáles son esas consecuencias que puedan llevar a la ineficacia e invalidez del convenio arbitral, o la inexistencia, o incluso la nulidad, ¿no? Tendríamos que revisar eso. Bien, eso es como cuestión previa para ir antes de la cuestión de fondo, es revisar todo, si es que se ha presentado también por las partes, porque puede ser que no tengamos ningún cuestionamiento a la cláusula arbitral. Si no tenemos cuestionamiento, vamos a resolver las cuestiones de fondo. Pero si tuviéramos cuestionamiento de manera preliminar, por ahí empezamos, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que se encuentran comprendidos dentro del ámbito de estas excepciones lo que corresponde a la prescripción o a la caducidad o la cosa juzgada o cualquier otro que tenga por objeto impedir la continuación de las actuaciones arbitrales, ¿no? Puede ser que, pongámoslos que de repente alguna de las partes considera que ya caducó, ¿no? El pedido de iniciar un arbitraje, ¿no? Está sustentándolo que para alguna de las partes ya caducó. Lógicamente, ¿quién va a sustentar eso? Significa que va a sustentar la parte demandado, ¿no? No la parte demandante, la parte que inicia, no la parte a quien le estamos notificando el inicio del proceso arbitral, ¿no? Entonces, si es así, ¿qué va a pasar? Que hay que resolver estas cuestiones fondo. ¿Qué tal si vamos a las cuestiones de fondo y no hemos resuelto estas cuestiones preliminares? Y en realidad estamos resolviendo o estamos avanzando en las diligencias en un proceso que ya estuviera caduco, ¿no? Imagínense todo ese recorrido de pérdida de tiempo, de todo lo demás innecesario ante un proceso arbitral caduco. Entonces tendríamos que tener en cuenta primero de verificar estas cuestiones preliminares, ¿no? Si decimos que no está caduco, tendríamos que sustentarlo por qué. De repente está contabilizando mal el plazo de los 30 días, ¿no? Y no está contabilizando bien. Tendríamos que ver cuál es su argumento, ¿no? Ok. Luego tenemos en relación a este arbitraje en las contrataciones, los tipos de arbitraje que pueden existir. De acuerdo a la norma, los tipos de arbitraje que pueden existir son el arbitraje nacional, el arbitraje de derecho, el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. Cuando el valor estimado o el valor referencial sean igual o menor a 5 millones de soles, se
se considerará que es un arbitraje ad hoc, ¿no? Entonces, para recordar, de 5 millones hacia abajo, arbitraje ad hoc. De 5 millones hacia arriba, arbitraje institucional, ¿no? Entonces, estos son los montos que a nosotros nos permiten establecer cuando estamos ante un arbitraje de carácter institucional y cuando estamos ante un arbitraje de carácter o de un arbitraje ad hoc, ¿no? En cuanto a quién resuelve, también tenemos otras precisiones que hay que tener en cuenta ahí. ¿Quién resuelve el arbitraje o la controversia puesta a arbitraje? ¿Lo resuelve un árbitro único? ¿Lo resuelve el tribunal arbitral? La norma también ha precisado quiénes deben resolver en caso, en relación a si es árbitro único o tribunal arbitral. Por ejemplo, tenemos que en relación al número de árbitros, ante la falta de acuerdo de partes o duda, ¿no? Que haya, ¿no? Puede ser que no haya acuerdo de partes, o puede ser que haya una duda. Ante esta falta de acuerdo de partes o de dudas que pueda haber, no está claro en el convenio arbitral quién va a resolver, ¿no? No deja claro. O puede ser que no se ha dicho nada. No se ha dicho nada en el convenio arbitral quién va a resolver, ¿no? Y de repente, pese a eso, las partes no se ponen de acuerdo. Entonces existe falta de acuerdo para ver si va a ser árbitro único o tribunal arbitral. Entonces, ¿qué va a pasar? Si en caso, por ejemplo, hubieran dicho que el arbitraje es institucional, entonces va a tener que ser por un árbitro único. Si el arbitraje que corresponde es un ad hoc, tiene que ser un árbitro único, ¿no? Ahora, va a constituir de una manera u otra responsabilidad funcional si se impulsa, ¿no? O se prosigue en la vía arbitral cuando el costo del análisis-beneficio, ese informe de análisis-beneficio, ha determinado que la posición de la entidad razonablemente no será acogida en dicha sede, ¿no? Entonces se aplica a la decisión de no impulsar o no proseguir con la vía arbitral cuando en el informe técnico legal se recomiende acudir a dicha sede, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que si no se impulsa o no se prosigue con esta vía arbitral, cuando en el informe técnico legal se recomienda acudir a dicha sede, hay responsabilidad también. O sea, no podemos nosotros, como consecuencia del análisis costo-beneficio, que no lo observemos como entidad, por lo menos como entidad. Como contratista es lo de menos porque al contratista no se le exige que realice un informe costo-beneficio. A quien se le va a exigir que realice un informe costo-beneficio es a la entidad, porque necesitamos una posición de la entidad, pero que esta posición sea razonable. ¿Y cómo va a encontrar la razonabilidad de la entidad en base al informe costo-beneficio que van a tener unidos ahí los informes técnicos legales para poder hablar del informe costo-beneficio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si este informe costo-beneficio indica que no vayamos por la conciliación, pero que sí vamos a ir por el arbitraje porque vamos a obtener un mejor beneficio y vamos a salir airoso de un proceso arbitral, ¿no? Entonces, aquí lo que importa es que si existe ello y nosotros no estamos impulsando un proceso arbitral, asuma responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, impulsar o proseguir en la vía arbitral cuando el informe técnico legal determina que la posición de la entidad no puede ser acogida en el arbitraje, ¿no? Si determina que la posición de la entidad no puede ser acogida,
en el arbitraje también tenemos que tener en cuenta como consecuencia del informe técnico legal, ¿no? De acuerdo a la ley de contrataciones, en cuanto a las materias en relación a los árbitros, tenemos que hacer algunas precisiones en relación a dos marcos normativos muy seguidos. Ustedes saben que con la 3212 dejó sin efecto el decreto legislativo 1017, pero siempre se hace un cuadro comparativo porque vamos a encontrar que hay algunos procesos que todavía se están resolviendo con la 1017 y hay otros procesos que se están resolviendo con la norma vigente, ¿no? Por eso siempre es importante tener a colación ambos ámbitos, ambos marcos normativos, ¿no? En relación al decreto 1017, tenemos que aquí hablamos de árbitro único o presidente del tribunal arbitral. En relación al árbitro único o presidente del tribunal arbitral, ¿no? ¿Quiénes pueden ser? De acuerdo al decreto 1017 nos dice que pueden ser abogados y estos abogados pueden estar conformados por abogados y pues deben ser especialistas en derecho administrativo, en derecho en contratación del Estado y en arbitraje. Se pide esas tres especialidades. Pueden ser otros los árbitros de otras carreras, bueno, no lo limita, ¿no? En cambio, en la 3025 nos habla que estos deben ser abogados, deben ser especialistas en derecho administrativo, contrataciones del Estado y arbitraje, ¿no? Ese debe ser su especialidad, ¿no? Entonces, otros árbitros pueden haber, sí, pero que tengan conocimiento en contrataciones del Estado, ¿no? Para ser integrantes de un tribunal, pero no para presidir, ¿no? De acuerdo al Registro Nacional de Árbitros, cuando la entidad está, designa eh, al árbitro o al tribunal arbitral, o bien puede hacer una designación residual, dependiendo en qué supuesto está, para que este Registro Nacional de Árbitros haga esa designación, ¿no? Entonces se supone que los arbitrajes que están bajo la dirección de arbitraje eh, va a coger árbitros de esta nómina, ¿no? Para designarlo en una designación de un árbitro único, de un arbitral o de una designación residual. Cualquiera de los tres supuestos puede darse. Además de eso, también vamos a tener en cuenta lo que dice la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071. Este ley de arbitraje, decreto legislativo 1071, nos habla sobre que estos árbitros deben ser personas naturales, deben tener pleno ejercicio de sus derechos civiles y por lo tanto no deben tener ninguna incompatibilidad, ¿no? No debe haber incompatibilidades. Tenemos que tener en cuenta. Y si nos acordamos más del reglamento de la 3025, nos habla cuando los árbitros pueden tener impedimentos, pueden tener incompatibilidades, ¿no? Entonces ya está regulado. Entonces tenemos que tener en cuenta solamente cuáles son las incompatibilidades establecidas en este marco normativo de carácter especial, ¿no? Luego nos habla que estos árbitros van a actuar con independencia, con imparcialidad y con deber de información, ¿no? Van a actuar bajo estos tres criterios, ¿no? Entonces, los árbitros son y permanecen durante el desarrollo del arbitraje de manera independiente y de manera imparcial, ¿no? Sin mantener con las partes relaciones personales, profesionales o comerciales, ¿no? Esta independencia tiene que ser una independencia de carácter objetiva, ¿no? Es decir, que la ausencia de relaciones, ya sean de carácter personal,
o de carácter amical, o de carácter comercial, etcétera, con las partes no debe haber, pero tiene que ser objetiva, ¿no? Tiene que haber que ese es en cuanto a la independencia, en cuanto ahora a la imparcialidad, que es un criterio subjetivo, ¿no? No debe haber un prejuicio sobre el asunto controvertido, ¿no? Y debe estar a lo que aleguen las partes y el derecho invocado. Es por eso que cuando el árbitro va a hacer sus ponencias en cualquier evento académico, por ejemplo, o de repente escribe un artículo él, eh, tiene que tener mucho cuidado, si desempeña el papel de árbitro, de no tener estos criterios subjetivos, ¿no? Porque si él ya tiene un criterio subjetivo sobre un tema determinado, ya sabemos cuál es su posición, por lo menos sabemos cuál es su resultado, ¿no? Eh, y eso miramos las partes para ver cuál es el perfil del árbitro, qué ha hecho, cuál es su trayectoria académica, sobre qué ha escrito, ¿no? Cuando va a sus conferencias, cuál es su posición con respecto a uno u otro tema que nos interese con el tema que se, que se está tramitando en este proceso arbitral, ¿no? Para poder ver si tenemos un árbitro imparcial sin ningún criterio subjetivo, ¿no? Si no, tendríamos que cuestionarlo, tendríamos que recusarlo a este árbitro. Okay. Eh, También tenemos que tener en cuenta que todo árbitro, al momento de aceptar el cargo, informa sobre cualquier circunstancia ocurrida dentro de los 5 años anteriores a su nombramiento que pudiera generar dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta este margen de tiempo, ¿no? Porque durante este margen de tiempo podemos nosotros realizar esa búsqueda informativa del perfil del árbitro para ver que éste no genere a las partes o a alguna de las partes algunas dudas, ¿no? En cuanto a su imparcialidad o en cuanto a su independencia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta nosotros y también el árbitro también tiene que comunicar en su declaración de revelación, ¿no? Si no comunica él y no ha sido advertida, pero las partes sí lo advierten, entonces también lo pueden recusar. Este deber de información comprende entonces de manera obligatoria que el árbitro tiene que dar a conocer a las partes de cualquier circunstancia en relación a la imparcialidad o la independencia como consecuencia que él ha aceptado ser árbitro y no debe generar ninguna duda a ninguna de las partes en cuanto a la imparcialidad o la independencia. Por eso es obligatorio que él informe. Si no informa, está cayendo en responsabilidad, además de que sea recusado, ¿no? El árbitro designado presenta una declaración jurada expresa, ¿no? Sobre su idoneidad para ejercer el cargo, señalando que cumple con los requisitos, así como que cuenta con la disponibilidad de tiempo suficiente para llevar a cabo el arbitraje en forma satisfactoria, ¿no? Ok. También tenemos que tener en cuenta que hay un incumplimiento de las obligaciones que constituyen infracción a los principios de independencia, imparcialidad, transparencia y debida conducta procedimental previstos en el Código de Ética para el arbitraje en contrataciones del Estado, ¿no? Este incumplimiento de las obligaciones constituye una infracción a los principios de independencia e imparcialidad, ¿no? Entonces, aquí está la responsabilidad.
O sea, si él no hace un deber de revelación, ¿no? En relación, habíamos dicho nosotros, a su imparcialidad, ¿no? Como estábamos comentando, perdón, a su imparcialidad e independencia, ¿no? Está transgrediendo el código de ética. Y este se ha advertido por las partes. O sea que va a hacer, ha cometido una infracción, ¿no? A estos principios que están contenidos en el código de ética para el arbitraje en contrataciones. Y si nosotros revisamos el reglamento de la ley de contrataciones, indica que si hay transgresión al código de ética es una infracción. Por lo tanto, entonces, a este árbitro van a realizar un procedimiento bajo el código de ética y si la sancionan por la infracción advertida. Entonces vemos que el árbitro es pasible de sanciones éticas según la gravedad. Estas sanciones van a ser amonestación, pueden ser suspensión temporal hasta 5 años, inhabilitación permanente, ¿no? Entonces, todo árbitro debe evitar caer en infracciones. Tiene que realizar su deber de revelación, ¿no? Para evitar caer en este tipo. Ok. También tenemos que la norma nos habla de que de los impedimentos, ¿no? Y hay muchos impedimentos ahí que debe conocer, ¿no? El árbitro que está aceptando dicho cargo de árbitro, ¿no? ¿Quiénes están impedidos de ser árbitros? ¿No? Los presidentes, los vicepresidentes, eh, los congresistas, los ministros de Estado, los viceministros, los titulares miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionales autónomos, los magistrados, con excepción de los jueces de paz, ¿no? Los fiscales, los ejecutores coactivos, los procuradores públicos y el personal que trabaja en las procuradurías, ¿no? O en las unidades orgánicas que hagan sus veces, cualquiera sea el vínculo laboral que éste tenga. El Contralor General de la República o los vicecontralores, los titulares de instituciones y de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los gobernadores regionales y los alcaldes, los directores de las empresas del Estado, el personal militar y policial en situación de actividad, ¿no? Eso no son todos, seguimos enumerando impedimentos. Los funcionarios y servidores públicos, en los casos que tengan una relación directa con la entidad o con el sector al que laboren, dentro de los márgenes establecidos en las normas de impedimentos vigentes. Los funcionarios y servidores del OCE hasta por 6 meses después de haber dejado la institución. Los sometidos a proceso concursal. Los sancionados con inhabilitación o con suspensión de la función arbitral establecidos en el Consejo de Ética, ¿no? En tanto estén vigentes dichas sanciones, sin perjuicio de la culminación de los casos en los que se haya aceptado su designación previamente a la fecha de imposición de la sanción, ¿no? Los sancionados por los respectivos colegios profesionales o entes administrativos en tanto estén vigentes dicha sanción, ¿no? Entonces vemos que todos estos impedimentos que están regulados en el reglamento, tenemos que mirarlos para los que quieran realizar un cargo de árbitro, pues estén preparados y no vaya a ser que acepten teniendo impedimento. Eso también es otra transgresión, es otra infracción, ¿no? Que también es sancionable. Entonces hay que revisar todas estas sanciones que yo se los he pasado en la diapositiva para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Ok.
En cuanto a la designación de los árbitros por la entidad, nosotros sabemos que en un arbitraje institucional o en un arbitraje ad hoc hay que hacer una designación de árbitros por parte de la entidad, ¿no? Sea aprobado por el titular de la entidad o por el servidor a quien haga sus veces para hacer una verificación oportuna que realice la institución arbitral y el contratista, ¿no? Entonces vemos que en los arbitrajes institucionales, la institución arbitral aquí verifica que los árbitros cumplan con los requisitos establecidos, tanto como árbitro único, como presidente o como un integrante, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que corresponde a la entidad a la hora que ella contesta, si es que ella le corresponde contestar la solicitud, ahí mismo tendrá que proponer a su árbitro, ¿no? El hecho que sea un árbitro de parte no significa que este árbitro va a actuar a favor de la entidad, ¿no? Solo que la entidad lo está proponiendo por su calidad académica, ¿no? Considera por su experiencia, considera que va a jugar un rol importante en el proceso arbitral. Este árbitro igual, si bien es cierto, propuesto por la entidad, pero no significa que va a ser como si fuera el abogado de la entidad, porque hemos dicho que se llevan por los principios de imparcialidad. Debe ser imparcial a las partes, solo que las partes pueden proponer los árbitros, ¿no? Puede el que presenta la solicitud, ahí pone su propuesta de árbitro, la entidad a la hora que contesta la solicitud propone su árbitro y ellos se ponen de acuerdo para eh, colocar al presidente del tribunal arbitral, ¿no? Si alguna de las partes no ha colocado su árbitro, es la institución arbitral la que le va a colocar, por no haber colocado en el periodo, en el plazo, el cetro lo coloca un árbitro, ¿no? Pero se sugiere que mejor sea la entidad viendo el perfil del árbitro para que ella proponga, ¿no? Entonces vemos que tanto en los arbitrajes institucionales como eh, se va a respetar de una manera u otra esta institución arbitral, donde se verifica que los árbitros cumplan con los requisitos establecidos, tanto para árbitro único, para presidente y demás otros integrantes, ¿no? Eh, ¿Por qué dice demás otros integrantes? Porque recordemos que hablamos de árbitro único, hablamos de tribunal arbitral, por eso que hay un presidente, y significa que hay dos miembros integrantes ahí, ¿no? Dos miembros titulares, porque el tribunal está integrado por 3 personas, ¿no? Para desempeñarse como árbitro, este es designado por la entidad, ¿no? Ya hemos dicho que un árbitro de parte, entonces coloca cada una de las partes su árbitro, ¿no? Es designado entonces uno por la entidad y para las designaciones residuales se requiere que esté inscrito en el RNA-OCE, ¿no? Si va a ser una designación residual, si no, ok. En las designaciones residuales, aquí tenemos que tener en cuenta que en los procesos arbitrales ad hoc, cuando corresponda a cualquiera de las partes, estos pueden solicitar al OCE la designación residual, ¿no? Yo no quiero designar un árbitro, no tengo experiencia, no conozco árbitros, entonces yo entidad o yo contratista no tengo mucha experiencia en el proceso arbitral y para evitar tener que elegir a cualquier persona que de repente no va a desarrollar un buen papel en el proceso arbitral, entonces yo solicito al OCE, ¿no? Que el OCE sea quien designe el árbitro. Y con eso se concluye la discusión, ¿no? Entonces, en los cuales aquí las partes no hayan pactado, por ejemplo, la forma en que se va a designar a los árbitros, el OCE es quien lo designa. O cuando no se hayan puesto de acuerdo respecto a la designación del árbitro único o de algún miembro integrante del tribunal arbitral, no se ponen de acuerdo.
o cuando los árbitros no se hayan puesto de acuerdo sobre la designación del presidente del tribunal, ¿no? Habíamos dicho que estos dos árbitros, propuestos uno por cada una de las partes, tienen que los dos ponerse de acuerdo quién va a ser el presidente. Y puede ser que no haya criterio de unanimidad, puede ser que uno diga que sea A y el otro diga que sea C, y entonces no se ponen de acuerdo en quién va a ser el presidente. Igual, también en este caso, es de conocimiento del OCE, porque él va a decidir de manera residual, ¿no? Entonces, para la designación de un residual, ¿no? Para la designación residual del presidente del tribunal, por ejemplo, eh, en el caso de un arbitraje institucional, el árbitro a designarse debe estar inscrito en el RNA. Cuando la designación residual se efectúe por el OCE, que éste se realiza del RNA-OCE, son definitivas e impugnables, ¿no? El Registro Nacional de Árbitros. Este Registro Nacional de Árbitros es administrado, ¿no?, por la Dirección de Arbitraje. ¿Cuál es su finalidad del RNA? La finalidad del RNA es que pueda transparentar la información que consignan estos profesionales a nivel nacional, cuando estos son considerados aptos para desempeñarse como árbitros por la entidad que los designa o como designaciones residuales, ¿no? Transparentan la información. Tenemos que en los procedimientos de inscripción en el RNA-OCE son de aprobación automática y se regula mediante directiva aprobada por el OCE, ¿no? Los registros son publicados por el OCE en su portal institucional, ¿no? Estos son publicados por el OCE en el portal, mira todos los registros de los árbitros. Ahí van a encontrar ustedes ahí todos los árbitros que están registrados en el RNA-OCE, desde cuándo están registrados, desde cuándo ejercen su labor arbitral. Ustedes saben que en este registro se hace previo acreditación de las especialidades, previa acreditación de la experiencia y previo examen, ¿no? En el RNA-OCE y el deber de información, vemos que la información está declarada en el RNA-OCE, no exime a los profesionales de cumplir con su deber de información en los respectivos procesos arbitrales, ¿no?, en los que estos participan. ¿Por qué? Porque hay que acreditar ante las partes o ante el ente competente que cumple con las calificaciones y las exigencias legales para asumir el cargo, ¿no? Pese que eso lo ha cumplido previamente al inscribirse en el RNA-OCE. Eso no quita que aquí también lo vuelva a cumplir, ¿no? Entonces, la inscripción en el RNA-OCE no desconoce aquí la facultad que tengan las partes en un arbitraje de cuestionar las calificaciones de un árbitro, ¿no? Por vías pertinentes, por incumplimiento de calificaciones o por exigencias, ¿no?, que pueden dar. Por ejemplo, habíamos dicho, puede ser que una de las partes cuestione la participación de un árbitro, porque de repente este árbitro ha actuado de abogado de una de las partes. Entonces, si ha actuado de abogado de una de las partes, entonces no podemos decir que hay que van a actuar de manera imparcial en el procedimiento, ¿no? Hay duda. Entonces eso hay que tener en cuenta. En el RNA-OCE, como requisito para desempeñarse como árbitro, tenemos en cuenta que para aceptar esta designación y desempeñarse como árbitro, se debe contar con la inscripción vigente en el RNA-OCE. Además, se debe cumplir con los demás requisitos establecidos en la legislación vigente, ¿no? Para la designación por parte de la entidad, para árbitro único y presidente, ¿no?, cuando no hayan acuerdo. Debemos tener en cuenta, ¿no? ¿Cuándo se pierde la vigencia de estar inscrito en el RNA-OCE? Cuando se desempeñe como árbitro en un proceso en curso y no conlleva a las
cesación de su función como tal, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, las consecuencias que habíamos visto, por ejemplo, en las transgresiones, ¿no? Hemos visto que se transgrede, hay suspensión y hay inhabilitación ya definitiva, ¿no? Entonces, si recae en eso, entonces afecta al proceso en curso o no, ¿no? Es lo que está queriendo decir aquí, ¿no? Lo que acá está diciendo es que ante la pérdida de esta vigencia y se está desempeñando en un proceso en curso, ¿no? No conlleva al cese de su función si está en curso y si la inhabilitación o la suspensión se han dado después de haberse iniciado el proceso arbitral. Pero si se ha dado antes, ya no va a poder participar, ¿no? Pero si se ha dado después, termina ese proceso, no puede seguir más, ¿no? O paralelo no le pueden proponer ya, ¿no? Bien, en relación al convenio, en relación al arbitraje institucional o el arbitraje ad hoc, aquí en relación de este arbitraje institucional o el arbitraje ad hoc tenemos que tener en cuenta que cuando corresponda hay que encomendar la organización y la administración del arbitraje a una institución arbitral, ¿no? Y esto puede optarse por ser de carácter institucional o por ser de carácter ad hoc. En el caso de contratos cuyo valor referencial o valor estimado sea igual o menor a 5 millones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ahí en el tema de la organización y administración. Entonces vemos que las partes no pueden establecer estipulaciones adicionales o algunas modificatorias al convenio en la medida que no se puedan haber acuerdos que contravengan disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado, ¿no? Eh, entonces, si es así, no se puede establecer alguna disposición de esta índole, entonces, por más acuerdo que esté en la cláusula arbitral, si ese acuerdo no está dentro del marco de la norma, entonces vemos que en el proceso arbitral no se puede aceptar ninguna contravención. Entonces, ahí es donde se va a discutir si la cláusula del convenio arbitral es nula, anulable o no tiene efectos legales por ser contradictoria a la norma, ¿no? Ok. En relación a las normas especiales para superar cláusulas patológicas, ¿no? ¿Cuándo podemos estar ante estos supuestos en relación a que el arbitraje debe ser iniciado ante cualquier institución arbitral, ¿no? Ya hemos dicho nosotros que el arbitraje puede iniciarse ante cualquier institución arbitral, entonces aquí tenemos que tener en cuenta nosotros que cuando no se ha incorporado un convenio arbitral de manera expresa en el contrato, ¿no? Tenemos ahí una precisión, luego tenemos que cuando, a pesar de haberse precisado en el convenio arbitral que el arbitraje es institucional, no se ha designado a una institución arbitral, ¿no?, que lleve a cabo el proceso arbitral. También puede darse estas cláusulas patológicas cuando, a pesar de no cumplirse con las condiciones establecidas para acudir a un arbitraje ad hoc, en el convenio arbitral se señala expresamente que el arbitraje es un arbitraje ad hoc, ¿no? Pero no se cumplen las condiciones para acudir a este arbitraje ad hoc, pese a que sí está señalado en el convenio arbitral que sea arbitraje ad hoc, pero de repente el valor referencial es más de 5 millones. Y si es más de 5 millones, hemos dicho que no le corresponde arbitraje ad hoc. Pero puede ser que lo enseñaron la cláusula que sí sea arbitraje ad hoc, pero cuando no han tenido en cuenta el valor referencial como tope, ¿no? Y por más que exista cláusula, esta cláusula viene a ser patológica.
porque es una cláusula contradictoria, ¿no? Puede ver, entonces, en tema de patología, pueden ver cláusulas ambiguas, oscuras, no precisas, contradictorias al marco normativo, que, que van a desencadenar en cláusulas de carácter patológico, ¿no? Luego, cuando en el convenio arbitral no se haya precisado el tipo de arbitraje, también puede ser. Cuando en el convenio arbitral se encargó el arbitraje al RNA-OCE, una controversia que está establecida en el reglamento y en el reglamento del RNA-OCE, ¿no? Puede ser que se encarga en contravención al reglamento. Puede ser que el reglamento diga, solo en el RNA-OCE podemos llevar nosotros los arbitrajes residuales, y esos arbitrajes residuales que diga el reglamento van a ser de 5 millones hacia abajo, ¿no? Y nosotros estamos estableciendo que estamos llevando o hemos establecido en el convenio arbitral que hay que llevarlo al RNA-OCE para que lleve a cabo este arbitraje. Y en el reglamento del RNA dice que no, que por la cuantía no le corresponde. O de repente hay otro argumento que puede ser, ¿no? Es norma contradictoria, ¿no? También tenemos que cuando se trata de controversias que se desprenden de órdenes de compra o de órdenes de servicio derivadas del acuerdo marco, siempre que no se haya incorporado un convenio arbitral con las mismas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? También tenemos que en el arbitraje residual. Este arbitraje subsidiario se da en contratos de menores cuantías, ¿no? En relación a este arbitraje, pues el OCE puede realizar aquí actividades de organización y de administración, ¿no? Le van a dejar al OCE poder administrar este tipo de organización y administración de arbitrajes, ¿no? Bajo este principio de subsidiariedad, ¿no? Bajo el principio de subsidiariedad le va a corresponder al OCE poder dirigirlas y administrarlas. ¿Cuándo? Cuando las controversias deriven de contratos que hayan sido celebrados, en caso de bienes y servicios en general, ¿no? Cuyo valor estimado sea igual o menor a 10 UITs, ¿no? En caso sea menor o igual a 10 UITs, entonces en los arbitrajes subsidiarios, son contratos de menores cuantías, van a ser administrados, organizados por el OCE, ¿no? Y hay que tener en cuenta que debe iniciarse esto dentro del plazo de caducidad. Eso igual opera para acá, para este tipo de arbitraje, ¿no? Y quien va a llevar a cabo este arbitraje va a ser un árbitro único, ¿no? ¿Qué actuaciones arbitrales pueden darse? En relación a las actuaciones arbitrales, aquí tenemos que tener en cuenta que va a iniciar con la solicitud de inicio de arbitraje. Con esta solicitud de inicio de arbitraje es institucional, es ad hoc, ¿no? Y también puede ser llevado por el RNA-OCE, ¿no? ¿Cuándo va a ser institucional? Cuando tenga un reglamento arbitral, ¿no? Y va a ser llevada en cualquier institución arbitral que tenga su reglamento arbitral. Y va a ser ad hoc a solicitud del arbitraje. Va a ser escrito, y este escrito de solicitud va a ser dirigida a la otra parte, ¿no? Salvo que se haya pactado en la cláusula arbitral un procedimiento diferente, ¿no? Pero si no, la norma dice que inicia con la solicitud del arbitraje ad hoc que lo van a dirigir a la otra parte. Aquí no interviene ninguna institución arbitral, ¿no? Porque si no, tendrían que la solicitud dirigirlo a la institución arbitral, pero no, porque no es institucional, ¿no? ¿Cuál es el contenido de una solicitud?
ese formato que a veces algunas instituciones arbitrales tienen, ¿no? O en el caso del arbitraje ad hoc, en el caso este, de que tengan formato los mismos árbitros, o es un escrito normal, ¿no? Pero hay elementos importantes que debemos tener en cuenta en esta solicitud. Por ejemplo, la referencia expresa al convenio arbitral. ¿Qué dice el convenio arbitral? La designación del árbitro cuando corresponda, ¿no? El resumen de la controversia y la cuantía, ¿no? Tiene que precisarlo ahí porque no va a permitir a partir de la cuantía poder determinar ante qué tipo de arbitraje estamos, ¿no? La respuesta, ¿cómo debe ser la respuesta? La respuesta de la entidad o la respuesta del contratista. Esta respuesta debe proponer su designación de su árbitro, ¿no? Debe contener también cuál es la posición respecto a la controversia y la cuantía, ¿no? También tiene que responderse en base a la ampliación o réplica sobre la controversia. Entonces vemos nosotros que en cuanto a la respuesta, se recomienda aquí, si cualquiera de las partes que seamos, bien que presentemos nosotros la solicitud o bien que respondamos, ser muy puntuales, muy precisos, porque les están preguntando cuál es la controversia. Hay algunos que hacen como si estuvieran haciendo una demanda, no es el momento de la demanda todavía aquí. La demanda es luego, ¿no? Estamos primero en la solicitud. Por lo tanto, hay que esbozar una controversia puntual, 5, 10 líneas, extremo, bien puntual, bien clara, ¿no? Porque recordemos que la solicitud de inicio, si le damos mucha información a la otra parte, le estamos dando todas nuestras estrategias, ¿no? Y ustedes saben que no es necesario dar todas nuestras estrategias que nosotros tenemos. Hay que ir midiendo estas estrategias de tal manera que no le demos todo y que nos guardemos nosotros con algunas armas que después podemos utilizar, ¿no? Ese es tanto para el inicio de la solicitud como para la respuesta, ¿no? Y lógicamente que hay que notificar de la solicitud, así como hay que notificar de la respuesta, ¿no? ¿Dónde notificamos? En el domicilio señalado por el árbitro en el contrato, ¿no? Pues supone, salvo que esté acreditado un último domicilio, entonces agregaremos, ahí no notificaremos, ¿no? Bien, estas actuaciones arbitrarias, por ejemplo, en relación a caducidad. En este caso, tenemos que haber seguido previamente un procedimiento de conciliación, ¿no? Si es que hemos seguido este procedimiento sin acuerdo, con acuerdo parcial, el arbitraje respecto a las materias no conciliables se inicia dentro del plazo iniciar dentro del plazo de caducidad, entre comillas, ¿no? Porque se vuelve a habilitar el plazo, ¿no? Se vuelve a habilitar, ¿por qué? Pero la ley de contrataciones dice que si tú inicias la conciliación, ¿no? Lo inicias dentro de los 30 días, la conciliación, ¿no? Entonces, inicia la conciliación dentro de los 30 días, a lo que esté por resuelto, con acuerdo o sin acuerdo, se habilitan nuevamente los otros 30 días para iniciar el proceso arbitral, ¿no? Si las partes aquí hubieran convenido que las controversias se sometan previamente a la JRD, que es la Junta de Resolución de Disputas, el inicio del arbitraje y su plazo se rige por lo dispuesto en el artículo 251 del reglamento, ¿no? Entonces aquí es en relación a lo que está establecido. Ahora, ¿qué dice el 251 del reglamento? El 251 del reglamento indica que va a iniciarse el arbitraje siempre y cuando
en la JRD, las decisiones que hayan tomado los integrantes de la JRD, alguna de las partes no esté de acuerdo, y entonces se ha dejado constancia que no está de acuerdo con la decisión, ¿no? Y lo ha dejado constancia en el plazo establecido en la norma, que son de 5 días. Si está así dentro de los 5 días registrado que no está de acuerdo con lo que han resuelto, luego de haber terminado las funciones de la JRD, que estas van a terminar con la liquidación final y pago de la liquidación, en el caso de las obras, cierra, entonces a partir de ahí se habilitan los 30 días para iniciar un proceso arbitral, ¿no? Entonces indica, tiene que ver cuándo inicia y cuál es su plazo, ¿no? Luego, en relación de estas actuaciones arbitrales, también es importante hablar de la recusación. ¿Cuándo procede una recusación? ¿No? Por ejemplo, las causas para que se den una recusación son que éste esté impedido, ¿no? O no cumpla con su deber de informar, ¿no? Cuando éste no reúna las calificaciones y las exigencias establecidas en la norma y en el convenio arbitral, ¿no? Se genere dudas sobre su imparcialidad e independencia, ¿no? También tenemos que tener en cuenta aquí, en el caso del arbitraje ad hoc y de los administrados por el OCE, ¿no? ¿Quién resuelve esta recusación? Aquí, en caso de este tipo de arbitrajes que sean ad hoc o administrados por el OCE, quien va a resolver la recusación va a ser la presidenta ejecutiva del OCE, salvo que lo haya encargado a una institución arbitral, ¿no? Si el OCE lo ha encargado a una institución arbitral que resuelva la recusación, entonces la presidenta ejecutiva ya no va a intervenir, pero si no, tiene que intervenir ella, ¿no? ¿Estas recusaciones suspenden el procedimiento arbitral? No, dice la norma, salvo, dice una excepción, salvo si se trata de árbitro único. Y eso es justificatorio, ¿no? Porque si se trata de árbitro único, si tiene recusación, ¿quién va a continuarlo? ¿No? Y también dice que también puede ser que se suspenda el proceso arbitral cuando se haya recusado, en el caso del tribunal arbitral, a 2 o a 3 de sus miembros. O sea, 3 son a todos, a 2 es a la mayoría, ¿no? Entonces, pero si se recusa a uno no hay problema, porque va avanzando la mayoría. Pero si recusas a la mayoría o recusas a todos, se va a suspender el proceso arbitral, ¿no? ¿Y la recusación para qué tipo de procedimientos arbitrales es aplicable? Para los procedimientos arbitrales ad hoc y para los procedimientos arbitrales institucionales, ¿no? Siempre y cuando no se haya regulado en la institución arbitral algo en relación a la recusación. Recuerden nosotros que hemos dicho que el arbitraje institucional es aquel que es llevado a cabo en una institución arbitral y que ésta tiene su propio reglamento, ¿no? Si una de las partes hizo 3 recusaciones declaradas infundadas en el mismo arbitraje, ya no podrá presentar otra, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay que tenernos en cuenta nosotros de que no vamos a estar colocando trabas innecesarias en una recusación a un árbitro porque nos cayó ojeriza, porque no tenemos sustento, solo porque nos cayó mal. No, no podemos hacer eso, ¿no? Si una de las partes hizo estas 3 recusaciones que son declaradas infundadas, o sea que ya si son 3 y ninguna ha sido declarada fundada, no hay un argumento sustentatorio, no queda otra más que ya no hacerle caso a las recusaciones que presente esta parte, ¿no? Porque no tiene razón, si hay 3 infundadas, ¿por qué podemos tener en cuenta que siga presentando recusaciones? Puede presentar con las partes recusaciones, puede presentar 4, 5, 6, 7 veces, las veces que quiera presentarlo, pero no lo van a resolver. Solo van a resolver las 3 primeras, ¿no? Ok.
¿Qué más tenemos que tener en cuenta en relación a estas actuaciones arbitrales? En cuanto a la instalación, ¿no? En la instalación vemos que se va a instalar solo cuando hay arbitrajes ad hoc, ¿no? Se van a realizar estas instalaciones del arbitraje ad hoc dentro del plazo de 20 días de que ha sido conocida la aceptación del árbitro, ¿no? Y por lo tanto, ¿en dónde se va a hacer esta instalación? Se van a hacer estas instalaciones en las oficinas desconcentradas de los o en las mismas instalaciones de LOCES, dada el lugar donde se encuentran, ¿no? Esos arbitrajes. Esto se registra ante el SEACE, quien lo registra la entidad, ¿no? Cuando va a consignar su árbitro único y quien es el secretario del trámite, ¿no? Para estos arbitrajes ad hoc. En el caso de los calendarios, aquí tenemos que tener en cuenta que se establece el calendario para presentar la demanda, para presentar su contestación de demanda, para presentar la reconvención, para presentar la contestación. Vemos aquí que entonces el tribunal arbitral o el árbitro único, si no lo hizo con anterioridad, de establecer el calendario de actuaciones y de audiencias arbitrales, ¿no? Es necesario entonces que tenga que revisar este calendario, ¿no? Se tiene que hacer este calendario, ya sea el tribunal o el árbitro único. ¿Qué pasa si dentro de la facultad del árbitro, tribunal arbitral o el árbitro único, en relación a que este dicte con posterioridad a la aprobación del citado calendario las medidas que considere convenientes para garantizar la celeridad del arbitraje conforme a sus competencias, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la aprobación del citado calendario y las medidas que considere conveniente para garantizar la celeridad del arbitraje eh, tienen que tener en cuenta que tienen que hacerlo dentro del margen de sus competencias y por lo tanto dentro del margen de sus facultades. No puede ser que este calendario, ¿no? Eh, dictado con posterioridad a la aprobación, ¿no? Eh, se establezcan medidas que se consideren eh, que no garantizan la celeridad del arbitraje, ¿no? Entonces, recordemos que el proceso arbitral lo que se quiere es que se establezca un calendario y que este calendario se respete, ¿no? Y que sea impulsado por los árbitros para cumplir estrictamente con el calendario y podamos tener un laudo arbitral de manera rápida y oportuna, ¿no? Entonces vemos que estas actuaciones arbitrales pueden darse, empezamos con la demanda, que tiene que darse dentro del plazo que bien sea convenido o bien sea fijado por el tribunal. Se tiene que plantear cuáles son las pretensiones en relación a los hechos en que se fundan, también tienen que tenerse en cuenta. En cuanto a la naturaleza y circunstancia de las controversias, también tenemos que tener en cuenta, ¿no? En relación a la contestación, aquí tiene que ver con la posición respecto de lo planteado en la demanda, ¿no? En cuanto a las pruebas, en la demanda o en la contestación, se aportan las pruebas documentales y se hacen referencia a los otros medios probatorios, ¿no? En cuanto a las excepciones u objeciones, existe oportunidad para presentarlas. Al formular la contestación a la demanda, tenemos que encontrar que pueden haber algunas excepciones que se pueden dar con posterioridad, por ejemplo, en cuanto a la actividad probatoria, ¿no? Lo importante es que la oportunidad que tiene que darse, tiene que tener como un límite que para resolverlas, al finalizar esta etapa postulatoria y antes de fijar los puntos controvertidos, se tiene que verificar si se ha presentado la demanda, si se ha presentado la contestación y si tienen todos los elementos probatorios necesarios.
¿no? Porque si no, el tribunal puede disponer que se realice actuaciones probatorias complementarias para aclarar alguna situación en relación a la controversia, ¿no? Puede ver que hay acumulación de pretensiones también, ¿no? ¿Cuándo puede darse esta acumulación de pretensiones? Si hablamos de árbitro único, tribunal arbitral competente, este sabemos que conoce las controversias, ¿no? Y por lo tanto, cualquiera de las partes puede solicitar acumulación dentro del plazo, ¿no? De caducidad que se ha hecho. No, si se está dentro del plazo, no hay ningún problema, ¿no? Al mismo árbitro o al tribunal arbitral antes de concluido la etapa probatoria. Ese es el límite, ¿no? Hay un proceso arbitral en giro, ok, con una pretensión X, ok, pero surgió otra controversia. Voy a darle a otro, voy a constituir otro tribunal arbitral, si existe uno en giro, hagamos que este que esté en giro conozca, pero el único límite que tiene para que este tribunal arbitral en giro conozca es que, como la norma dice, antes que se haya concluido la etapa probatoria. Tiene sentido que sea antes que se concluya la etapa probatoria, porque recuerden que la otra controversia nuevamente va a necesitar una etapa probatoria. Y si esta ya concluyó en la primera, no podemos nosotros por el calendario que habíamos dicho, ¿no? No podemos dilatar, tenemos que seguir adelante. Entonces no podríamos conocerlo si es que dentro de nuestro calendario ya concluyó la etapa probatoria. Pero si estamos todavía dentro de la etapa probatoria, entonces sí podemos conocerlo y entonces podemos acumular la pretensión nueva, ¿no? Puede haber una excepción a ellos. Bueno, puede ser que los árbitros se nieguen a aceptar esta acumulación, porque de repente ya faltan 2, 3 días para cerrar la etapa probatoria y no puede ser ampliada esta etapa probatoria y consideran que no, porque hay que atender rápidamente esta controversia y entonces lo deniegan, ¿no? Ojo que la denegación tiene que estar debidamente fundamentada, ¿no? ¿Cuál es, en el caso del plazo? El plazo que sea denegado tiene que comunicarse 15 días hábiles para iniciar un nuevo arbitraje, ¿no? O sea, yo comunico la denegatoria, yo contratista o yo entidad que quiero acumular, tengo 15 días hábiles para iniciar un nuevo arbitraje, ¿no? Fijación de los puntos controvertidos. Aquí se tiene como base las pretensiones, ¿no? Y es en la audiencia de fijación de puntos controvertidos donde se establecen cuáles son, ¿no? Luego viene la etapa probatoria. En la etapa probatoria tenemos que tener en cuenta que existe libertad para aportar y reunir pruebas, ¿no? También tenemos que tener en cuenta aquí que existe carga de la prueba, ¿no? Que corresponde a cada una de las partes. Hay una presentación de pruebas y esta presentación de pruebas es flexible. También hay actuación de la prueba en un proceso, es decir, que este se registra y es conocido por las partes. También vamos a ver aquí cómo valoramos la prueba, porque no se trata de que las partes presenten pruebas, pero hay que ver que estas pruebas, qué tanto aportan a la controversia, ¿no? Entonces tenemos que valorar la prueba y el grado de convicción que la prueba nos aporte para la sustentación y motivación del laudo arbitral, ¿no? Luego viene la etapa resolutiva. Aquí en la etapa resolutiva, esta se cierra con la etapa probatoria. Por lo tanto, se concede el plazo para que las partes formulen sus alegaciones, ¿no? Pueden aquí haber informes orales, si las partes lo solicitan, ¿no? O si el tribunal considera a bien considerar dentro de ese calendario que ha tenido, considera esta audiencia de informes orales, entonces se tiene que
cumplir, ¿no? O si lo piden a solicitud de parte. Se cierra la instrucción y se fija el plazo para emitir el laudo, ¿no? El laudo, ¿cuáles son sus efectos que tiene el laudo, no? Los efectos es que este es definitivo, es inapelable y es de obligatorio cumplimiento para las partes desde el momento de su notificación y por lo tanto tiene efectos de cosa juzgada. Vincula a las partes, no vincula a aquellas personas que no hayan sido parte en el proceso arbitral, ¿no? Si no es parte en el proceso arbitral, no lo vincula para nada. ¿Dónde se notifica este laudo? A través de SEACE, para que genere eficacia. ¿Qué también puede publicarse a través de SEACE? Puede ser que en este laudo haya una integración, algo se han olvidado de resolver, o haya exclusiones, han ido más allá de lo que debían resolver, o hay alguna duda, no ha quedado claro en el laudo, entonces tiene que haber una interpretación precisa o una rectificación. Hay errores materiales o aritméticos, hay que corregirlo. Sea cualquiera de estos supuestos que se den en un proceso arbitral, hay que comunicarlo también al SEAT, ¿no? ¿Quién es el responsable? El árbitro único o el presidente del tribunal, ¿no? Okay. ¿Cuál es la forma que debe tener un laudo? Debe ser por escrito y debidamente firmado. ¿Puede haber pedidos posteriores al laudo? Sí, lo que dijimos nosotros hace un rato, que puede ver que las partes adviertan que hay que hacer una rectificación. Hay una rectificación, hay un error de tipo aritmético o de tipo, un error en el cálculo, un error material, ¿no? Entonces hay que corregir. O hay un tema de interpretación, hay un extremo que es impreciso, es dudoso, hay que precisarlo, ¿no? O es de integración sometido a algo de pronunciar, o de exclusión cuando se ha pronunciado sobre materias que no han sido solicitadas en las pretensiones de las partes, ¿no? Sus efectos, hemos dicho que los árbitros cesan aquí sus funciones cuando emiten un laudo arbitral, ¿no? No puede ser sometida a arbitraje, no, salvo que se considere que haya una anulación a un laudo arbitral. ¿Cuándo puede ser anulable? O puede pedir, ¿cuándo puede estar en curso en alguna causal de anulación? Cuando el convenio arbitral es inexistente. De repente este es nulo, o es anulable, es inválido, o es ineficaz. Cuando una de las partes ha sido notificada, perdón, con el nombramiento de un árbitro o de las actuaciones, o no haya podido hacer valer sus derechos, ¿no? Por defectos de la composición del tribunal arbitral, cuando haya resuelto materias no sometidas a su decisión, también. Cuando se haya pronunciado sobre materias no arbitrables, o cuando se haya emitido fuera del plazo, si así se establecido, ¿no? Adicionalmente, también se puede cuestionar si la composición del árbitro único del tribunal, eh, en relación, por ejemplo, no se ha hecho de acuerdo a la norma, o si las actuaciones arbitrales no se ajustan a lo establecido en la ley y en el reglamento de contrataciones del Estado, ¿no? Y que se haya dejado expresa constancia en el momento que resolvió el tribunal arbitral, un árbitro único, ¿no? Si existe esa evidencia, pues entonces eso va a ser motivo de que sea o incurran en una causal de anulación. En caso de que se haya constituido causal de recusación, anulación sobre
la procedencia de la parte afectada que ha formulado recusar a un árbitro que este juez desestimado por el tribunal, teniendo razón la parte, también es sometible a causales de anulación, ¿no? Vemos entonces que la anulación del laudo tiene características, ¿no? Que este es de carácter extraordinario, que permite la revisión judicial del laudo, ¿no? Cuando hay un exceso de poder, que está sometido a una motivación muy concreta y limitada sin revisar el fondo. Se debe comunicar la interposición del recurso dentro de los 5 días hábiles siguientes que vencido el plazo para demandar. Cuando vemos que hay sentencias que resuelven de manera definitiva el recurso de anulación, deben ser remitidos al OCE dentro del plazo de 10 días para que éste realice la publicación, ¿no? Ya sabemos dónde, en el SEAS. Luego tenemos que el contratista aquí presenta una carta fianza bancaria, ¿no? Cuando quiere someter a anulación del auto, ¿no? Entonces, aquí la norma ha establecido que tiene que presentar esta carta fianza bancaria y no debe tener una vigencia menor a 6 meses y debe ser renovada por el tiempo que se tramite el recurso de anulación, ¿no? Esta carta fianza se otorga a favor de la entidad y en un monto equivalente al 25% del valor de la suma que ordene el laudo arbitral. Ahora sí se desiste el recurso, la carta fianza se entrega a la entidad para que éste ejecute. Caso contrario, se devuelve al contratista bajo responsabilidad, ¿no? La anulación del laudo, aquí las entidades solo pueden iniciar la acción judicial de anulación del laudo previa autorización del titular mediante una resolución debidamente motivada y bajo responsabilidad, ¿no? Esta facultad no la puede delegar el titular, ¿no? Entonces hay que realizar aquí siempre un análisis costo-beneficio para considerar si es recurrible al Poder Judicial y si vamos a tener expectativas de éxito, ¿no? Y eso significa que constituye una responsabilidad funcional si se emite un informe técnico legal que sustenta el análisis costo-beneficio y que en realidad estemos dando una posición errada, no razonable, ¿no? Este recurso resuelve declarar la validez o bien puede declarar la nulidad del auto, ¿no? Cualquiera de los supuestos puede darse, ¿no? Tenemos que está prohibido bajo responsabilidad pronunciarse sobre el fondo. El fondo no pueden ellos ir a analizar, ¿no? Información en el SEACE y hemos dicho que hay que informar todo lo que las actuaciones que realizan el tribunal arbitral, el árbitro único o la junta de resolución de disputas, ¿no? El Consejo de Ética, cuando interviene, cuando es competente. Competente hemos dicho para determinar infracciones y por lo tanto imponer sanciones. Está conformado por 3 integrantes, uno es abogado, ¿no? ¿Y qué instituciones lo forman? La PCM, el MEF y el MINCO. Son los 3 integrantes que conforman el Consejo de Ética. Este Consejo de Ética, en cuanto a su aplicación, aplica para todos los arbitrajes que administre el OCE, para todos los arbitrajes ad hoc y de manera supletoria para los arbitrajes institucionales, siempre y cuando no tengan un código de ética o no se establezca la sanción en este código de ética. La Junta RD es es un mecanismo nuevo, la JRD, ¿no? La JRD, algunos lo conocemos como Dispute Boards, ¿no? Es aplicable a los contratos de obra, pero son de gran envergadura por la cuantía, ¿no? La finalidad siempre va a ser aquí prevenir y solucionar durante la ejecución de la obra, ¿no? Cualquier controversia para evitar que haya paralizaciones a la obra y se pueda concluir esta de manera oportuna. Tipos de arbitraje desde el punto de vista de la participación en obra, los JRD pueden ser de 2 tipos. La JRD puede ser permanente y puede ser ad hoc. La ley de contrataciones ha optado porque la JRD sea permanente, ¿no?
¿Cuál es la finalidad? Bueno, prevenir el surgimiento de controversias y por lo tanto paralizaciones de obra y por lo tanto la JRD lleva un acompañamiento permanente en la obra. A ella le consultan y ella resuelve cualquier consulta, ¿no? De tal manera que su decisión, la consulta que es sometida a su conocimiento tiene una decisión final, ¿no? Durante la ejecución de la obra acompaña la JRD y esta es la competente para resolver cualquier controversia que se dé desde el inicio del contrato hasta la recepción de la total de la obra, ¿no? Ya. Tenemos que tener en cuenta de aquí que en caso de resolución del contrato, la JRD es competente para conocer y decidir las controversias que surjan hasta que la entidad reciba la obra, ¿no? No puede someter a JRD pretensiones de carácter indemnizatorio por conceptos no previstos en la norma de contratación, ¿no? ¿Cómo se encuentra la JRD? Bueno, la JRD está integrada, ¿cómo se conforma? Por uno o tres miembros, de acuerdo al acuerdo de las partes. Si hay falta de acuerdo en la JRD, entonces la ley ha precisado que lo vamos a determinar por el monto, ¿no? Entonces, va a ser un miembro cuando el contrato sea, tenga un valor que sea menor a 40 millones. Va a ser tres miembros cuando sea mayor a 40 millones, ¿no? Estos miembros, de acuerdo a lo que dice el reglamento de la ley de contrataciones, es que está integrado por un solo miembro y este puede ser un ingeniero o un arquitecto, ¿no? Con conocimiento en la normativa, ¿no? Aplicable a las contrataciones. Y va a ser por tres miembros, entonces cuenta con un presidente, con las calificaciones de miembro único, o sea, tiene que ser ingeniero residente, más conocimiento en la materia, y los demás pueden ser otros expertos, ¿no? ¿Cómo funciona la JRD? Bueno, funciona la JRD, eh, es aquella que absuelve todas las consultas que son puestas de su conocimiento, hace visitas periódicas en la obra y emite decisiones vinculantes, ¿no? Y tiene que tener en cuenta la directiva 012-2019 para poder resolver cada una de las controversias en cuanto a plazos, ¿no? Los miembros, ya hemos dicho que son aquellos que desarrollan dichas funciones y lo hacen de manera proba y de buena fe, ¿no? También aquí tenemos que tener en cuenta que sus actividades son de manera independiente e imparciales y por lo tanto tienen la obligación de informar oportunamente cualquier circunstancia, ¿no? Tienen los mismos impedimentos que los árbitros, ¿no? ¿Qué tipo de pronunciamientos emite la JRD? Bueno, puede emitir recomendaciones y puede emitir decisiones, ¿no? La norma de contrataciones ha optado por que emita decisiones y que éstas sean de carácter vinculante, ¿no? Entonces, las decisiones vinculantes son aquellas decisiones que emite la JRD y que son de inmediato y obligatorio cumplimiento por las partes. Desde su notificación, estos tienen que implementarlos sí o sí, aunque no estén de acuerdo, tienen que dejar constancia, hemos dicho. Desde el vencimiento del plazo para la corrección o aclaración de la decisión, desde que se produce la corrección o la aclaración del caso, dependiendo, ¿no? En cuanto a estas decisiones, tenemos que tener en cuenta que es un requisito para iniciar un proceso arbitral posterior, si no está de acuerdo con alguna decisión de la JRD, que lo haya puesto o se haya constado su oposición, en el caso de 5 días, de haber tomado decisión la JRD, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones emitidas y notificadas? ¿Qué pasa con aquellas decisiones que han sido emitidas por la JRD que han sido notificadas fuera de plazo? La norma aquí establece que las partes que lo han notificado fuera de plazo, ¿no? Aquella controversia que ha sido sometida a su conocimiento de la JRD, hay que de manera, de manera, la norma precisa que la JRD tiene plazos para comunicar. No puede hacerlo cuando ella quiera. La JRD tiene que tomar conocimiento y decidir, y luego notificar. Para que notifique tiene un plazo que es de 30 días, ¿no? Y que posteriormente, si es que no están de acuerdo, tienen que anotar, tienen que constar en el acta, tienen que comunicar el proceso arbitral, igual el mismo plazo de caducidad es de los 30 días, ¿no? Termina la liquidación
termina la JRD y entonces tiene 30 días para solicitar un arbitraje, ¿no? Que puede ver entonces y que debe ver previamente que exista un acuerdo expreso, ¿no? Que dicho acuerdo se adopte antes del vencimiento del plazo original. Las decisiones de la JRD aquí tienen que estar pendientes a la fecha de recepción de la obra total, ¿no? Sometimiento de una decisión de la JRD de arbitraje y hemos dicho que tiene que tener en cuenta con los 30 días, ¿no? Decisiones emitidas por la JRD pueden ser estas impugnadas. Sí pueden ser impugnadas mediante un proceso arbitral, ¿no? Los honorarios de la JRD, o sea, de los que intervienen ahí, son iguales a todos los honorarios y gastos de la JRD conforme a la tabla establecida del Centro de Administración de JRDs, ¿no? Que tienen las tablas y por esas tablas se cancelan, ¿no? El centro que administran las JRDs, bueno, esto es administrado de acuerdo a la ley y el reglamento, es administrado por un centro, tiene que administrar la JRD, de acuerdo a la directiva tiene que cumplir ciertos requisitos, como el tema de experiencia, especialidad, infraestructura y plantel técnico, ¿no? Los requisitos del centro de administración de la JRD son todos los que indican ahí, pero sobre todo nos dice que tiene que tener una experiencia esta institución arbitral de 4 años como mínimo, ¿no? A los demás requisitos. ¿Cómo funciona? Eh, ¿Cuáles son las funciones que cumplen esta JCRD en relación a los centros donde están adscritos? Bueno, que los centros deben designar a los integrantes o los miembros de la JRD, ¿no? De esta designación de los miembros de la JRD está a cargo entonces de los centros de administración. Y una vez que estos han sido designados, entonces deben resolver también el centro de administración, también tendrá que resolver todas las recusaciones de la JRD, supervisar que estos cumplan con sus principios éticos, informar al OCE de cualquier sanción ética que pueda ser pasible cualquiera de estos integrantes, proporcionar apoyo logístico a la JRD y a las partes, ¿no? Bueno, me gustaría escucharles alguna pregunta que tengan ustedes al respecto. ¿No tienen ninguna pregunta? Ninguna pregunta, doctora. Bueno, entonces, Henry, espero haber podido aportar en el objetivo de este curso, de poder haber facilitado algunas ideas centrales, algunas precisiones normativas a tener en cuenta para que los funcionarios o los proveedores o los que quieran interactuar en las contrataciones públicas lo consideren, ¿no? Muchas gracias, doctora Lili. Muchas gracias por su ponencia. Bueno, como todo tiene su principio final, hoy también damos por concluido el diplomado en mención. Gracias, doctora Lili, por sus servicios. Doctores, muchas gracias por su esfuerzo y sacrificio de poder participar en este diplomado. Entonces, daremos por culminada la sesión diplomado de hoy. Gracias por todo y muy buena noche con todos. Muchas Muchas gracias. gracias, Henry, por la invitación. Gracias a todos Gracias. ustedes. Muy Nos buenas noches. vemos. Buenas noches. Buenas noches.